Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema el mercado inmobiliario en Guatemala, motor de inversión y crecimiento económico. Y para ello nos acompaña Fernando Marroquín, que él es del Expo Real Estate. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar acá y también aprovechando la introducción, pues nosotros como la Asociación de Desarrollo de Guatemala, Inmobiliario de Guatemala, somos socios en la Expo Real Estate. Entonces, este es un evento que llevamos ya 6 años liderando como asociación en representación de la industria. Excelente, qué bueno que ya tienen bastante tiempo de estar en el medio y apoyando este tipo de eventos que siempre es bueno porque no solo promueve también el turismo en nuestro país, porque es el turismo de negocios, sino también da a conocer muchos temas importantes para la industria inmobiliaria y que nos puede ayudar a ser mejores. Ahora, Fernando, cuéntenos cómo ha ido creciendo la industria inmobiliaria en Guatemala. Lleva ya por algunos años siendo uno de los factores más importantes del PIB del año, la industria de construcción. Y dentro de la industria de construcción está la industria inmobiliaria por su categoría. Esto va acompañado de varias cosas. La principal es el crecimiento poblacional y el boom demográfico o el bono demográfico que hemos estado escuchando hace unos años. ¿A qué se refiere? Se refiere específicamente a que hoy la edad promedio del guatemalteco es de 28 años. Eso quiere decir que alrededor de 8 casi 9 millones de habitantes están en la edad donde estadísticamente se independizan, forman familias, y es la edad entonces en consecuencia donde nace la búsqueda de residencia o de un hogar. También acompañado a lo que nos viene en los siguientes años es que de los 30 a los 40 años es la edad más productiva de una persona. Entonces, este crecimiento poblacional, la edad que tiene en promedio el guatemalteco y el estar cerca de la edad más productiva, nos crea una alta demanda de vivienda en todo el país, lo cual se traduce a que como mercado inmobiliario tenemos una oportunidad de abastecer y suplir esta demanda a través de diferentes productos. Esto específicamente en residencia, pero también los complementarios que pueden ser centros comerciales alrededor de estos nuevos núcleos o el crecimiento de núcleos urbanos o residenciales, pues se complementa. Y un mercado paralelo que también ha sido parte de lo que hemos visto en estos años es el crecimiento industrial. Eso va ligado al nearshoring, que es básicamente muchas empresas situándose más cerca de Estados Unidos, especialmente en México, pero nos ha salpicado mucho a Guatemala. Y también la generación de diferentes productos industriales para diferentes tamaños de empresa, la redundancia, y en eso me refiero a productos de ofibodegas en zonas urbanas de la ciudad y también en zonas urbanas en el interior del país. Este es un producto más acomodado a un empresario o a un pyme, mediana, pequeña empresa que pues combina sus oficinas con un área de almacenaje. Entonces también va ligado a ese crecimiento poblacional. Entonces, lo que se ha visto en Guatemala y se prevé en los siguientes años es que todavía viene una creciente demanda que trae muchas oportunidades para poder abastecer. Excelente. Y el bono demográfico es una de las fortalezas de nuestro país porque más del 70% de las personas están menores de 30 años. ¿Qué harían? Siempre digo que qué harían esos países europeos por tener ese bono demográfico que nosotros tenemos. Y eso nos ayuda también entonces a dinamizar la economía con el tema de la búsqueda de vivienda. Nosotros ya estamos entonces cerca de ese edad productiva que está ahorita de los 30 40 años que andan buscando vivienda y todo, y vemos entonces que se ha ido desarrollando ese mix que hay en el tema inmobiliario, que es la vivienda, que es lo industrial, que es lo comercial. Y así es como vamos viendo también que el nearshoring también está promoviendo ese desarrollo en el tema inmobiliario. Ahora vemos, Fernando, entonces que la Expo Real Estate es un evento que se ha ido siendo un referente en el tema latinoamericano. Cuéntanos cómo es que nace esta expo. La Expo nace muy alineado a las razones de por qué nace la Asociación de Desarrolladores. Este año cumplimos 16 años y la asociación nace como un sitio donde podamos compartir experiencias, aprendizajes y representar el sector
para poder profesionalizar nuestro negocio y hacer mejores prácticas en Guatemala. Entonces nace con un sentimiento de compartir. Y en ese contexto, pues empezamos a buscar vehículos que formalizaran espacios y no solo a nivel de información nacional, pero también a nivel de información internacional. Y encontramos un aliado estratégico a la Expo Real Estate que pues genera este mismo evento en varios países de Latinoamérica. Ahorita en febrero fue en México, en agosto es el de los más grandes que es en Argentina, porque de hecho la Expo nace en Argentina. Pues hace 6 años traemos este evento, el cual sí se ha vuelto un referente, pues se ha generado y se ha acentuado como el lugar y el momento donde conviven y se encuentran pues todos los exponentes de la cadena de valor del negocio inmobiliario. Entonces nace de un principio muy, muy básico de la asociación, es compartamos información, entre más sepamos de lo que está pasando, mejores proyectos vamos a hacer, van a ser más rentables, entonces generemos espacios formales para que eso suceda. Excelente, y qué bueno ver entonces de que están promoviendo esos temas que hay en tendencia, tanto nacional como internacional, para poder implementar diferentes buenas prácticas, ¿verdad? Que se están promoviendo también en el sector. Y me gustó ver de que cuando vi la agenda está la Cámara de la Construcción, está la Asociación de Bodegas, está diferentes actores que se están uniendo a ello y están aportando a compartir ese know-how, ¿verdad? Ahora vemos, Fernando, de que el tema inmobiliario, entonces se tiene este mix, tanto que hay de vivienda, que se tiene el comercial, el industrial. ¿Cuál ha sido ese sector que ha sido con mayor crecimiento que usted ha logrado ver? Si bien me ha dicho de que el nearshoring ha ayudado a que el tema industrial tenga también un boom, que también el tema del bono demográfico ha ayudado a que la vivienda tenga un boom, pero para usted, de lo que más sabe, ¿cuál sería ese sector que tiene mayor crecimiento actualmente? Esta es una opinión basada en algunos números que conozco, pero ninguno que le pueda decir con sin duda alguna es el residencial, vivienda. ¿Por qué? Porque es la primera necesidad básica de una población creciendo. Ahora hay que tener claro que nuestra pirámide no es socioeconómica, no es una pirámide como tal, ¿verdad? Los segmentos A y B realmente son como, más bien como unos obeliscos muy, muy delgaditos, el segmento ahí se empieza a crecer como una, o da la forma de una pirámide en el C y finalmente la base sea en el D. Entonces, hoy por hoy estamos atendiendo, o así empezó creciendo el negocio inmobiliario en los últimos años, empezando a atender un poquito más los sectores de la parte baja de la pirámide aún, y estamos trabajando ya hace algunos años en iniciativas para trabajar en el segmento D. El segmento D menos pues ha tenido otras vías que ya son más bien a través de apoyo gubernamental u otros mecanismos, pero a nivel privado hemos ido encontrando cómo rentabilizar el segmento D y claro, con algunas iniciativas que ha apoyado al menos la Municipalidad de Guatemala. Pero creo que la oportunidad para los siguientes años va a ser en los segmentos CD, que es donde el grueso de la población sigue creciendo y necesita ser atendido. Y sumo un tema súper vigente con diferentes opiniones, que es el tema del tráfico y desplazamiento. Es como un orden natural de crecimiento de la ciudad, es del centro, se va haciendo hacia los exteriores. Y llegamos ya hace algunos años que los límites del área metropolitana ya son a horas de la ciudad. Entonces empieza a densificar de nuevamente el centro para regresar a las áreas más céntricas. Y bien, como mencionan y he escuchado opiniones que dicen es que antes no teníamos tráfico en este sector y eso ha crecido por la cantidad de proyectos. Sí, pero el cambio es que muchas personas que antes se desplazaban 2 horas para llegar a los centros de trabajo, de estudio, ahora se pasaron a sectores céntricos y ahora se desplazan media hora. Entonces, el tráfico está cambiando y si podemos aprender algo del contexto regional y principalmente de las ciudades desarrolladas, es que la densificación respaldada de algunas otras cosas, como un buen transporte público, disminuye el tráfico. Y esas son siguientes iniciativas que se deben ir abordando, pero son iniciativas que deben de trabajarse a nivel gobierno central. Pero la tendencia entonces es hoy y los siguientes años, densificación, segmentos C, segmentos D, que poco a poco vamos entendiendo y se están dando mejores condiciones para invertir en él. Em, los demás segmentos dependen de otras condiciones, como puede ser
centros comerciales o industriales u oficinas, depende también de condiciones económicas de ese momento del país. Entonces, esos hoy se ven en una buena alza. Oficinas se está recuperando, venía con un inventario, un sobreinventario antes de COVID, y COVID terminó de sepultarlo a través del trabajo en casa. Ya se empieza a ver algunos intentos de recuperación. Industria creció por el efecto del nearshoring. Entonces, ahorita es un momento interesante de ver si ese crecimiento de oferta llegó a equilibrar la demanda que había o todavía hay. Em, y el que siempre de nuevo entonces será interesante seguir en vivienda. Y claro, si logramos encontrar formas de dar oferta de vivienda horizontal, es decir, casa, esa le gana al apartamento. El problema es que no se consigue o no se logra rentabilizar. Entonces, lo que viene y va a seguir viniendo es vivienda densificada principalmente. Interesante los cambios que van teniendo dependiendo de los años, por ejemplo, con lo del COVID y las oficinas, que ahorita ya la gente ya está buscando más oficinas también en el tema de la vivienda, de que hay también un déficit, tanto en el C como en el D, ¿verdad? Hay que ir atendiendo también ese segmento en el tema también de la migración que se va dando entre las personas en diferentes zonas, en diferentes ciudades alrededor, ¿verdad? En donde muchas se están volviendo solo ciudades dormitorio, ¿verdad? Pero ahí es donde hay oportunidades de lograr también que en esas ciudades dormitorio también se vuelvan ciudades en donde puedan tener diferentes servicios como escuelas, bancos, tema comercial, para que también las personas que van viviendo ahí, que sus hijos puedan tener esa cercanía, ¿verdad? Y no tener que moverse grandes distancias. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Fernando de la Expo Real Estate que se llevó a cabo en Guatemala, y también nos está contando sobre cómo se está manejando la industria mobiliaria en nuestro país, las fortalezas que tenemos como país. Y vemos, Fernando, que si bien hemos hablado de todas las bondades que tiene nuestro país, también hay sucesos que se han llevado a cabo que no han sido muy alentadores. Por ejemplo, pueden haber accidentes. Hablemos sobre el suceso que hubo en zona 14. Ok, pues el suceso de Zona 14 es desafortunado. Como desarrollador y como ADIG, platicábamos realmente de lo expuestos que podemos estar ante sucesos como este. Y sí, em, hay temas de seguridad industrial, hay temas de supervisión y control que siempre van a ser tema en esto. Pero hay algo que no se ha hablado, y es el por qué nos estamos poniendo en ese riesgo. Y les cuento, es un riesgo innecesario. Cuando uno excava, tiene que proteger los linderos de la excavación. Y hoy por hoy en la ciudad de Guatemala se maneja de esta forma. Em, la municipalidad requiere que uno como desarrollador llegue a un acuerdo privado con el vecino para que autorice el sistema, que en muchas ciudades es obligación usar. Y le explico rápidamente. El primer sistema, que se llaman anclajes o soil nailing, cuando uno empieza a excavar, baja solamente 1,5 metros, 2 metros, empieza la protección inmediata a través de se hace como un cocimiento, como uno estuviera cociendo hacia la parte inferior del terreno a la par. Entonces, conforme uno va bajando las franjas, va asegurando de una vez ese muro. Y lo que la municipalidad dice es, el vecino tiene que autorizar que estar allá, o trabajar debajo de su terreno. Ahora, el subsuelo es del Estado. El otro sistema, cuando el vecino no autoriza, es que uno tiene que hacer un muro que, dependiendo de la cantidad de sótanos, ya sea 4, 5, ahora tenemos de 8, el muro se va a apoyar finalmente en la estructura del edificio, es decir, de los sótanos. Pero mientras excava y se llega a la parte más bajo y sube la estructura, queda expuesto. Y para eso, la única solución es poner una cuña que se llama berma.
esa cuña detiene el muro mientras la solución final llega. Pero este es un momento de exposición a muchos riesgos, como el que acabamos de ver. Eh, ¿Por qué se hace? Porque hoy la regulamentación nos dice que el vecino debe de autorizar, pero no es una autorización eh, basada en ley o en un documento público, es una autorización privada legalizada y es más bien un resguardo de te dio permiso, pero nos expone. eh, y aparte abre un montón de puertas a los casos que usted puede imaginarse cuando los vecinos saben que tienen cierto control sobre el vecino en hacer su edificio. Entonces, sí es un buen momento porque como desarrolladores hemos estado conscientes de reflexionar. Por supuesto que el tema de seguridad industrial y todos esos relacionados a ejecutar bien las obras deben de reforzarse, porque no quiero entrar a detalles de por qué sucedió, sino más bien lo que quiero enfocarme es en la exposición a ese tipo de riesgos que damos. Y realmente el riesgo más grande que cuando yo voy con un vecino, porque así toca decirle, venimos a hacer un edificio, estaremos entre toda la regulación que nos permite hacer el edificio, es mi propiedad, es decir, yo lo puedo hacer, pero necesito su autorización si quiero usar ese sistema. Yo le digo lo siguiente, solo piensa en este escenario. Yo voy a hacer la berma de acuerdo, o la cuña de tierra de acuerdo a como los ingenieros me pidan diseñarlo, pero es una cuña de tierra. Pensemos en un stand. Eh, yo creo que ahorita debe mi edad de decir que nos acordemos de un stand, pero pensemos en una tormenta tropical más cercana donde en Guatemala llueven 5 días seguidos. Cualquier protección generada por una tierra se deteriora. Y ahora si a eso le suma un movimiento telúrico que estamos expuestos todos los días, la garantía de que ese muro y la construcción que esté a la par no se venga por completo no existe. Y eso es lo que estamos expuestos cuando un vecino dice yo no autorizo y nos volteamos a la regulación y nos dice, pues entonces lo que te toca es hacer este otro sistema. Entonces, sí es un buen momento para que repasemos. eh, no es para nada eh, para un funcionario público atractivo imponer un sistema en contra de un vecino y más aún, ningún vecino quiere tener un edificio a la par, ninguno. Entonces, aquí va la primera en donde le doy poder al vecino para decir no. Pero si queremos cuidar no solo situaciones como las que estábamos expuestas y pasó, que les repito, es muy desafortunado, pero otro tipo de acontecimientos mayores, tenemos que dejar de trabajarlo así. Y para eso la Expo trae a speakers y expertos internacionales para que escuchemos qué están haciendo fuera bien y cómo han logrado avanzar países más desarrollados en prácticas que ya han tenido y han efectuado con errores para no cometer los mismos errores. Y hay varios países donde es obligación hacer anclaje desde que se empieza a excavar y el otro sistema está prohibido por los riesgos que puede ser. Así que es muy desafortunado. Eh, pues, repito, hablar ya de los detalles de cómo eso sucedió sería muy subjetivo de mi parte mencionarlo irresponsable porque no los conozco. Entonces solo abordo lo que como desarrolladores y como mercado deberíamos estar conscientes es que siempre que eso suceda hay riesgos y no estamos trabajando para evitarlos. Excelente que traen entonces conferencistas de otros países para poder replicar esas buenas prácticas que ellos están implementando y poder mejorar el sector actual en Guatemala, ¿verdad? Y vemos entonces que hay faltantes en el tema de regulaciones que nos pueden ayudar a también a disminuir el riesgo de este tipo de accidentes, porque al final, como usted dice, esa decisión de parte del vecino va ligado a los intereses de los que viven en ese edificio que no quieren que les tapen la vista, ¿verdad? Entonces sí es bueno abordar este tipo de temas para ir disminuyendo los riesgos de accidentes. Ahora vemos, Fernando, entonces de que ha habido boom en zonas y en ciudades en Guatemala. Cuéntanos qué zonas ahorita están en ese boom
yo salgo, por ejemplo, en zona 14, veo construcción, 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 construcción. Me imagino que zona 14 es una de esas zonas que tiene ese boom. Y a ver, hablando de la historia del crecimiento de la ciudad, también hay que mencionar que el primer segmento que naturalmente se densifica o se convierte en una solución vertical son los segmentos altos, porque la tierra que se empieza a volver más cara y escasa. Entonces la única forma es densificar. Eh, entonces, si nos vamos hacia atrás, los primeros edificios de apartamentos son zona 14, 10, 15, por esa misma razón. Y las zonas, tal vez zona 3, zona 2, todavía hace 20 años contaban con opciones de tierra, entonces siguen resolviendo a través de vivienda. Entonces, primera razón son zonas que típicamente han tenido alta demanda, que el valor de tierra sube, entonces si la tenían a nivel horizontal, la van a tener en vertical. Son zonas que alrededor de esas se desarrollan los centros de trabajo, entonces también suelen ser zonas interesantes para estar cerca. Y eso, pues yo personalmente también yo desarrollo edificios de apartamentos y mi razón de buscar las zonas que busco son las zonas que siempre han tenido demanda en cualquier segmento. Y son las mismas, 14, 15, 10, 13. Y así empieza uno a bajar la cantidad de demanda que tiene de bien en esos sectores. Entonces es normal ver cómo en todos los países de Latinoamérica, y creo, me atrevo a decir que esto es una tendencia mundial, las zonas de alta plusvalía son las que empiezan a exigir densificación porque es donde más personas quieren vivir, porque por alguna razón son de alta plusvalía, son altamente deseadas. Entonces es típico que zona 14 esté llena de apartamentos, por ejemplo, y que zonas como las que mencionaba sigan teniendo una densidad importante de apartamentos. Zona 15, por ejemplo, todos los años tiene entre 20 y 35 licencias en proceso y va a seguirlas teniendo hasta que se empiece a convertir más escasa la tierra, pero es una zona que típicamente ha sido residencial, hasta se ha mantenido bien durante el tiempo, fue planificada muy bien en el momento que se hizo hace, habrá sido 40 años. Entonces son muy fáciles después de verticalizar. Excelente. Como nos ha descrito entonces ese pico que ha habido en las zonas, pero yo creo que muchos vecinos han de tener esa duda, ¿cómo es de que se logra también de que el agua logre cubrir las necesidades de todas las construcciones que están habiendo y que se logre también esa recaudación de agua con diferentes soluciones? Por ejemplo, que hayan áreas verdes, que hayan por ejemplo, laderas, que se logre la recaudación de agua. ¿Cómo se está viendo ese tema para poder lograr ese balance entre la construcción y también en el tema de recursos naturales? El tema del agua es un temón, porque también dicen que los desarrollos no estamos acabando el agua. El crecimiento poblacional se está acabando el agua. Nosotros no. Y una buena analogía de o sea, el crecimiento y la demanda existe. Entonces, si nos vamos a ver aquellos sectores de la ciudad donde la demanda de vivienda simplemente tomó el sector, no hay calles, no hay agua, hay poco acceso a electricidad, son inseguras. Y si vemos los sectores donde la iniciativa privada está tomando o ha tomado, son seguros, tienen agua, tienen electricidad. Ahora, el tema del agua, tenemos un mismo manto freático, o sea, no compartimos. Si seguimos metiéndole más demanda, el manto freático va a ir bajando. En los 70 fue el último proyecto que tengo en mente de gran escala que se hizo a nivel de gobierno para adelantarse a un problema que todas las ciudades en crecimiento tienen, que es el Sayapishcayay, cómo traer agua a la ciudad. Muchas de las líneas fueron deshabilitadas, no se les dio mantenimiento, pero la solución o parte de las soluciones deben basarse en ese tipo de experiencias.
Guatemala es un país que tiene bastantes afluentes y hay que hacer un trabajo a nivel gobierno central para traer agua a la ciudad. El tema de dejar áreas permeables y seguir buscando cómo el manto freático siga recargándose, sí, es importante. Creo que eh, se está haciendo, o sea, la Municipalidad de Guatemala al menos ha sido muy consciente en su normativa de sí dejar estas áreas, que se esté haciendo de la mejor forma. No soy un experto para hacerlo, pero sí hay conciencia de eso. Entonces, el tema de agua va a seguir siendo un tema a menos que se busquen soluciones eh, a nivel país para traer más agua a la ciudad, porque el manto freático, a menos que lo sigamos recargando con áreas verdes y el consumo sigue elevándose por metro cuadrado, pues evidentemente tarde o temprano se va a acabar. Entonces, el mensaje final es, estamos como país en un excelente momento para potencializar el negocio inmobiliario. Eso también requiere o es una oportunidad para hacerlo bien. Existen foros como puede ser la Expo o existen canales más formales como la Asociación de Desarrolladores. Sí, totalmente. Sería un trabajo en conjunto, tanto como el sector privado, sector público y también de la sociedad, ¿verdad? De que todos tenemos que ir implementando acciones para ir cuidando los recursos naturales. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación, Jackie. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno